Bienvenidos. Buena. Bienvenidos todos, muchachos. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, maestro. Sí, maestro, se escucha bien. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues bueno verlas por acá. Vamos a pasar la lista rápidamente. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, ya estamos listos. Está llegando Javier. Ya son 8 de ustedes. Ahí está llegando Jonathan. Ya son 9. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a ver. Ahí llegó Ángel. Muy bien, ya son 10 de ustedes de acá. Ya solo faltan 2. Vamos a pasar la lista. Vamos a ver. Octavo A. Ustedes, vamos a ver, acá están. Acá. Listo. Empezamos con Bonilla, Ovilla, Jean-Pierre. Está llegando el compañero. Ya lo vi. Y Irving también llegó. Muy bien. Chan, Katsim, Luis Mauricio. Presente, maestro. Hola, ¿qué tal, maestro? Buenas tardes. Buenas tardes. Mañana, Alcalá, Baroli. Presente, maestro. Ok. Pacheco Aguilar, Gresley. Presente, maestro. Castillo, Jesús René. Presente. Gracias. Rosado Más, Sergio. Presente. Gracias. Sanguino Reyes, Jonathan. Presente. Perfecto. Segura Alonso, Javier Ulises. Presente. Torres Kawich, Ángel Gedeoni. Presente. Gracias. Wicap Matú, Eduardo Aldair. Presente. Gracias. Valladares Valencia, Irvin Uriel. Presente. Verde Martín, ¿se encuentra por acá? Presente. Perfecto, Verde. Muy bien. Nos quedamos la clase anterior con el pendiente de practicar más que nada la parte de los triggers, que ya estuvimos viendo varios ejemplos en la clase. El video de los ejemplos que se realizaron en la clase, pues ya se subió. ¿Tuvieron chance de verlo en YouTube? Silencio. Todavía. ¿Qué pasó, Verde? ¿Tú sí lo viste? No, todavía. Todavía. ¿Y quién sí? ¿Quién sí lo pudo ver? No, maestro. No. Compañeros, no tener Es que lo Todavía, profe. seguía la piel al pie de la letra en su clase. Ah, bueno, ok. Todos los videos están ahí, chavos, por si se les olvida cómo hacer triggers y cómo activar y desactivar triggers. Y la idea era que ustedes practicaran, obviamente, en sus equipos la realización de estos triggers y que pudiera haber algún tipo de aclaración de dudas si es que tienen alguna, chavos. ¿Hay alguna duda ahorita? Por el momento no, profe. Ok, si ese es el caso, Gresley y compañía pueden proceder a compartirnos sus pantallotas y mostrarnos su presentación de lujo. Colapsaron. Acaban de implotar, chavos, ¿qué onda?
No. Está más grave de lo que pensé el asunto. Se le fue el internet a todo el equipo. Observo, a todos y cada uno se les fue todo. Sus equipos explotaron en el aire. ¿Ya está para compartir, maestro? ¿Ya? ¿Desde ayer? Ah, vale. Procedan a compartir. Ahí está. Transacciones. Muy bien. A ver, Uriel. Ahí déjalo, Gres. Está tratando de entrar Uriel ahorita. Creo que se salió un momento. Ah, no. Pasa al siguiente, Gres, por favor. ¿Tú estás compartiendo, Gres? Ahí, mero. Ok. Que nosotros somos... ¿Ya podemos empezar, profe? ¿O esperamos Sí, al compañero Uriel? Pues ahorita que se termine de activar el audio de Uriel, dale tranquilo. Creo que ya ingresó. Ah, bueno, Okay. ya. Entonces procedan, jóvenes. Okay. Nosotros somos el último equipo. Está conformado por Gresley, Javier, Mauricio y yo, Jean-Pierre. El tema se llama transacciones. Antes de pasar a las propiedades de las transacciones, les voy a explicar un poco qué es una transacción prácticamente. Una transacción es un programa en ejecución en una base de datos, las cuales incluyen una o más operaciones, ya sea de inserción, modificación, eliminación y hasta recuperación. Ok, todas estas operaciones están incrustadas en el servidor de la base de datos. En este caso estarían incrustadas en un servidor SQL. Las transacciones se dan cuando uno o más usuarios acceden a una red de comunicaciones en el servidor MySQL. Como ya había mencionado antes, las operaciones que se pueden hacer ahí son inserción, configuración, eliminación y recuperación de una base de datos. ¿Cómo se da una transacción? Se da, se da cuando uno o más usuarios acceden a una red de comunicaciones. Los usuarios hacen peticiones, los cuales se convierten en una transacción y van a la base, todo va directo a la base, a un servidor de la base de datos, a un servidor en la base de datos. Ok, como ya había mencionado, que las propiedades lo que hace es asegurar la integridad de los datos en los sistemas informáticos. O sea, prácticamente ayudan a que una transacción se complete de forma correcta. Y por el momento es todo. Ahorita va a pasar mi compañero, creo que Javi, a explicar una de las propiedades de las transacciones. Buenas tardes, maestro y compañeros. Yo les voy a hablar acerca de la propiedad de atomicidad. Pero pues antes de ir a ese tema, bueno, antes de explicarles acerca de esta propiedad, me gustaría explicarles acerca de por qué o cómo aparecieron las siglas de atomicidad, aislamiento, durabilidad y la otra, ¿no? Que se explica más adelante. Bueno, nada más como para un poco de historia, ¿no? Que antes las bases de datos, pues siempre han manejado datos, o sea, siempre ha habido eso de, o sea, necesitamos hacer operaciones de agregación, eliminación o edición en una base de datos. Pero han habido ocasiones, y eso pasaba muy a menudo, bueno, en la antigüedad, bueno, hace muchos años, de que a veces había una falla eléctrica o alguna falla de la infraestructura o de la red,
y por esa razón a veces no se hacía bien el registro. Entonces, propusieron una solución que es aquí cuando aparecen ya estas propiedades, ¿no? Que se le dan a las transacciones. Entonces, como, pues nada más como para complementar un poco lo dijo mi compañero Jean-Pierre, de que pues sí, una transacción es eso, ¿no? Son dos operaciones que se hacen en una base de datos, ya sea agregar, editar o eliminar. Ahora, aquí viene, les voy a explicar ahora la primera propiedad, que sería la atomicidad. Es una de las primeras. Y pues esta propiedad básicamente es aquella que se encarga, o bueno, sí, la que se encarga de ver que, que todos los datos hayan llegado correctamente a la base de datos. O sea, si en una transacción alguna operación falla, porque en una transacción pueden haber operaciones de agregar, editar, si hay una sola falla, sea mínima la que haya, entonces toda la transacción falla. Y de hecho, para ello hay un comando, o bueno, decir como un comando, que es el rollback. Lo que hace eso es que si no fue exitosa la transacción, lo que hace es devolver a como estaban los valores antes de que se haga la transacción. Entonces, si hay algún fallo en eso, en la transacción, pues no se guardan los cambios. Entonces, pues prácticamente es la que se encarga de esa parte, de ver que todo se haya hecho bien. Y si no se hace bien algo, pues toda la transacción falla, pues ya se hace un rollback de todo. O sea, se vuelve a poner como estaba antes. Esa es una de las propiedades que a mí me tocó. Y pues ahorita le van a hablar acerca de otra propiedad de eso, de las transacciones. Ay, ¿qué hago? ¿Se escucha? Sí, gracias, se escucha. Sí, se escucha. ¿Se escucha? Fuerte, claro. Ah, perdón, es que moví algo. Sí, se escucha bien. Ok, la consistencia. La consistencia es una transacción que asegura los datos visualizados o modificados por uno o por un usuario. Durante una transacción no son modificados por un usuario hasta que el primero finalice la transacción. Por ejemplo, en esta imagen le muestra cómo el primer usuario da inicio a una transacción y hasta que finalice, un segundo usuario no puede intervenir en eso. La transacción a nuestra base de datos la inicia y se realiza las operaciones sobre los datos que otro usuario quiera hacer. Una transacción y manipular los datos que se están siendo utilizados por el primer usuario. La consistencia no permitirá que el segundo usuario modifique los datos hasta que el primero finalice su transacción. Esto lo logramos con un bloqueo de usuarios. Pues, como ya habían explicado mis compañeros, la consistencia asegura de que el primer usuario finalice antes que otro usuario realice su transacción. Eso solo se realiza con el bloqueo de usuario. Y eso es todo por la consistencia. Ok, el próximo es el aislamiento. Que pues prácticamente el aislamiento lo que hace es hacer que se cumpla la transacción sin interferencia. O sea, un ejemplo pues sería cuando dos usuarios acceden a distintas transacciones, o sea, distintas tablas de un servidor de la base de datos, accedan y se realice las operaciones que ellos necesitan sin problema alguno. Es lo que hace el aislamiento prácticamente. Next, va Mau. Bueno, ¿me escuchan? Buenas tardes. Maestro, bueno, perdón por interrumpir los compañeros, pero me comenta mi compañero Jonathan que si lo dejan entrar a la clase. Ya está. Ok, bueno, pues el último punto a tratar es la durabilidad. Este está muy, pero
muy relacionado con el primero que comentó mi compañero Javier, con la atomicidad, ya que su función principal de es que se guarden los datos. O sea, si se guardan de manera correcta, pues se le pone el comando commit, que significa que ya no se puede modificar. Bueno, y en caso que durante la transacción haya un problema y falle o no se guardan los datos, pues se ejecuta un rollback, que significa que, como bien dijo, regresar al punto antes de hacer la transacción. Y pues eso es todo. No sé si quedó muy claro o no. Y si quedó alguna duda acerca del tema, igual pueden preguntar sin ningún problema. Así es. Ok, ¿hay algún tipo de ejemplo en cuanto a lo que era lo que es el commit y el rollback en MySQL? O sea, una práctica. Sí, un pequeño ejercicio de cómo se vería, ¿no? Si es que lo tienen por ahí. ¿Alguien por ahí? Sí, lo voy a convertir en otra pantalla, maestro. Adelante, si tienen algo por ahí que puedan mostrarnos. Voy, maestro. Mau. Bueno, te vamos a explicar más o menos cómo funciona el commit y el rollback. Bueno, como bien se dijo, el commit sirve para guardar los datos cuando ya están de manera segura, y el rollback cuando ha surgido un error o no era lo que ustedes querían hacer en la transacción, realizar un punto inicial. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es tener la base de datos, tener la tabla, escoger una tabla en la cual se quiera trabajar y sobre todo conocer los campos. Dale a... La tabla era... No, la que nosotros utilizamos para prueba es use Prueba, ¿no? prueba. Use prueba. Ok, dale un show tables para ver las tablas. Describe alumnos. Describe alumnos. Punto y coma. Describe alumnos. Ok. Aquí podemos ver que esta tabla solo tiene tres campos: el ID, el nombre y la edad. Bueno, para iniciar, hacer la transacción con el commit y el rollback, siempre se inicia con un begin. Escribe begin. Creo que así escribía, ¿no? Sí. Ok, eso significa que desde aquí, a todos los cambios, a todas las consultas, a borrar, eliminar, ya están dentro de como que digamos, de este ciclo. Podemos hacer una inserción a esa tabla. Podemos ponerle insert into. No, está bien. Ajá, insert into. Alumnos. Se llama la tabla, ¿no? Sí, alumnos. Entre paréntesis. Qué oso. Creo que 3, coma, entre comillas, no sé, Javi, porque es un nombre.
Ajá, Rosy Smoke. sabes. ¿Y cuántos años tienes, Javi? O 21. 21. Será en punto y coma. Ok. Ok, entonces debe haber un... Ya debe haber un... A ver, vamos a ver el campo de las... de cuántos registros tiene Ah, ya. la tabla. Porque Me puede ser metí que ahí a ya... buscar el comando. Ah, sí. Se me fue igual. Values es con S. Ah, sí, values. Así. Ahora sí. El valor ese que estás introduciendo de ID de persona, ¿la tabla está vacía ahorita? No, sí está. Sí, sí. Creo que no. Puedes Dale un- agregar, no debes agregar un número entero porque supuestamente es autoincremental. Si ves la tabla, ¿no? Dice autoincremento, entonces ahí no tienes que introducir el valor. No, es que creo que sí, ya tiene de datos. Ya tiene de registro la tabla. Sí, pero no importa, porque el siguiente registro que insertes debe aparecer el ID con el número correspondiente. ID persona debe aparecer con el siguiente número, porque es autoincremental. Entonces se borra el número 3. Sí. Ya. Ándale. Vamos a ver. No, déjame eso. La otra vez la intentamos. A ver, póntela. Ok. Ajá, ya está. Ahora podemos revisar ya ¿cómo se llaman? Los registros con un select from alumnos. Asterisco from alumnos. Que ya hay 3. Si todo va bien, o sea, si está bien, podemos ejecutar el commit. Y ya no va ya va a estar los registros así, todos todos guardados y sin ninguna modificación. Pero si sabemos que está mal, podemos ejecutar el rollback. Ejecuta el rollback. Y lo que debe hacer es pasar antes de que hagamos esa inserción. A ver, dale el rollback. A ver, serie asterisco from alumnos. ¿Vale? Muy bien. Y una vez dado el commit, se guarda todo y ya no se le puede hacer el rollback, porque el commit es como que el cierre del begin. Eso sería todo. A ver. Commit. Y si intentamos el rollback, va a salir error. Ay, no va a mostrar el cambio. No regresa a ningún lado porque no hay otro estado. Ok. Muy bien, jóvenes. Correcto, les solicito. Vamos a interrumpir esto. Vamos a practicar, de hecho, esta parte de transacciones en la siguiente sesión. Empezamos a las 5. ¿Les parece bien? Sí, maestro. Sí, profe. Correcto, en 20 minutos, chavos. Ok, maestro. Saliendo un momentito. Todo, profe. Bye bye. Bueno.